Vamos a comenzar esta llamada. Bienvenidos todos a esta interesante llamada en Zoom con Marilyn Bradford, a donde hablaremos, exploraremos el tema de las adicciones, sobre todo la parte de los pensamientos. Welcome, Marilyn. I just reminded people that we'll be talking about, the addiction to worry, to fear, and I already told them your clinical background. So without any more introductions, I will let you start with however you want to guide us through this session. And then I know you love questions, so you'll tell me when we can, give people the word for questions. Ahora ella va a comenzar a exponernos sus ideas y a Marilyn le encanta que las personas participen. Entonces, en cualquier momento que requieran hacer una pregunta, pues pueden interrumpir y se les dará la palabra con el micrófono. Okay, thank you, Marilyn. Thank you so much for having me. It's a wonderful topic, and you're the one who created it, and I'm very grateful to be here. Dice Marilyn que está muy agradecida por la invitación, que se me surgió la idea de crear esta llamada para darle bastante tema a este tema del miedo que estamos viviendo. Thank you. So I want to start first, for those of you who don't know me at all, with a little different interpretation of what addiction actually is. Yo quiero comenzar a decirles para aquellos de ustedes que no me conocen lo que es mi interpretación particular de lo que es el tema de las adicciones. When you see someone with an alcohol addiction or a drug addiction or sex or gambling, we often say, well, they're not who they are. They're not being who they are. Y cuando tú ves a las personas que tienen una adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, o a las compras o al juego, la gente la mayoría de las veces piensa, no están siendo ellos mismos. We want to say it's the addiction talking, it's the gambling addiction talking, it's the alcohol addiction talking. Y lo que decimos cuando los vemos es, no son ellos los que están hablando, sino que es su adicción, el alcoholismo o su problema el que está hablándonos. And actually, that's correct. Y en realidad eso es correcto. But what addiction, it's not about the target, the alcohol or the gambling. It's about the choice that each person makes to actually leave who they are to make something, a behavior or a substance greater than themselves. Y no es el alcohol o el juego la meta, sino que el comportamiento que la persona elige para salirse de sí mismo. So really, anytime you leave yourself, when you're anxious, you can leave yourself and you can go into alcohol, but you can also go into perfectionism. You can go into workaholism. You can go into being the most perfect and beautiful. You can go into being the best mother. Y también con respecto a las ansiedades, es algo que tú puedes verlos como una adicción, porque puedes usar esto para salirte de ti misma, de estar presente en tu vida y usar diferentes estrategias como la preocupación, como el elegir ser la mejor mamá del mundo, como siempre andar la más perfecta para salirte de tu propia vida. So I want to say that again. Addiction is whatever you leave yourself for when you're feeling anxious or don't know how to handle things. And it can be to trauma drama, it can be to gardening, it can be to making money. It's where you don't really exist, but oh yeah, I'm going to go over here and do this. Y lo vuelvo a decir, la adicción es aquello que tú eliges a donde tú te sales para evitar estar presente en tu vida y puede ser el trauma y el drama, puede ser incluso la jardinería como una estrategia que tú elijas, pero es cuando haces algo más grande que tu misma vida y te sales hacia ello escapándote de estar presente y crear tu vida. So sometimes people say, well, isn't that good to try to be perfect or make lots of money or exercise 4 hours a day? Y las personas me dicen, pero entonces, ¿no es esto un buen comportamiento? Como por ejemplo, el ejercitarse durante 3, 4 horas al día, ¿verdad? ¿Eso es algo bueno? But the truth is, if you're not present, it's not good for you. Pero el punto es que si tú no estás presente en tu vida, esa actividad que tú elijas no va a ser bueno para ti. Maybe you've known someone that when they're in their work mode or when they're in their political mode, they just don't seem to be present and they don't seem to be them.
A lo mejor has conocido a alguien o has experimentado ver a alguien que cuando está en su modo trabajo o en su modo de acto político, está actuando de una manera diferente y tú no lo reconoces como la misma persona que creías que era. And that's why I'm leading with this, because almost everybody in the world has some way they absent themselves. And that's actually all that addiction is. Y por eso es que estoy tratando de este tema, porque casi todas las personas del mundo tenemos algo que elegimos para salirnos de nosotros, para estar ausentes de nuestras vidas. Y eso es precisamente de lo que se tratan las adicciones. Are some addictions more dangerous than others? Absolutely, of course. Someone's driving with alcohol or someone's using drugs. That's more dangerous than an addiction to being perfect. But in the end, it still really damages the being of the person. ¿Y hay algunas adicciones que son más peligrosas que otras o más dañinas que otras? Por supuesto que sí. El ser adicto al alcohol y decidir manejar es mucho más peligroso que el tener una adicción a la perfección o andar siempre muy bien arreglada, ¿verdad? Pero sigue siendo el tema de evadir estar presente en tu vida y se sigue considerando como una adicción. Okay, so I just want to ask, are there any questions at this point? Because I know it's a very different way of looking at things. Quiero decir en este momento si existe alguna pregunta, porque lo que yo les acabo de decir es un punto de vista muy diferente de ver las adicciones. Alguien que tenga una pregunta puede quitarse Sí. ¿Sí oigo por ahí? Sí, yo tengo una pregunta. Si el miedo es una adicción, si una conducta de miedo repetitiva se convierte en una adicción, ¿cómo salir de esa adicción? She has a question. She wants to know if fear is an addiction. How about the repetitive living in fear? How would you go about being able to get out of that repetitive fear mode? Yes, fear can be an addiction. You El just have miedo to es- ask her. Go ahead. No, el miedo sí puede ser una adicción y lo que tienes que hacer es preguntarte, sorry to interrupt you. No worries. I really appreciate your translating. You have to ask yourself, is this my default position? Fear in this case, it could be drinking, it could be running. Is this my default position when anything comes up that I'm not sure I can handle it? Lo que debe de hacerse es la pregunta que si acaso el miedo es su posición by default, o sea, por inmediato, o sea, por automático a la que siempre retorna en todas las circunstancias. Porque también puede ser a lo que la gente siempre retorna es a la bebida, por ejemplo. ¿Es el miedo su postura, es el miedo la emoción a la que siempre regresa? Sí, tengo una tendencia, en lo personal tengo una tendencia al miedo. Yeah, she says it's sort of like her, her pattern of behavior. Yes. She always goes back to fear. And gosh, there's so many things I could talk about now. Wow. So one thing is, we often pick up addictive behavior from our parents. Una de las cosas que a veces sucede es que nosotros hemos aprendido a tener ese comportamiento del ejemplo de nuestros padres. Addiction is really about an energy that tells you to not be present. Y la adicción se trata de una energía que te dice que no estás presente en tu vida. So Esther may have picked this up from her family or community. Y puede ser que hayas aprendido a mantenerte en el modo miedo de tus padres o inclusive de tu comunidad. So one thing, when you find yourself going into it, see if you can step back from it and ask yourself, if I wasn't going into fear, what would I be aware of? Y una de las estrategias para manejar esto es cuando te des cuenta que estás entrando en ese miedo, que te alejes o pongas distancia con ese sentimiento y que te hagas la pregunta, si no estuviera reaccionando con este modo de miedo, ¿qué otro sentimiento o qué otra postura podría yo tener ante esta situación? And if it's okay with Esther, I'd like to expand this out a little bit to what the Zoom is about, but see how she is. Dice que sí, con esto se clarificó un poquito más el tema del miedo, porque ella lo que quiere hacer ahorita es expandir un poquito más el tema del miedo relacionándolo con la enfermedad de COVID.
¿Está bien Sí, usted? sí. Yeah, she Gracias. got Sí. clarity. Thank you. Yes. So please expand alongside the theme of COVID and sickness and dying. Yes. Well, I'm going to start with something that seems much less important, but it sort of shows us how we get into these things. Dice que va a empezar a darnos un ejemplo con algo que parece menos importante que el tema que estamos hablando, pero que nos va a dar una idea de cómo hacemos las cosas nosotros. And it's about how we get into stress and worry and fear. Y se trata de cómo entramos en el modo de estrés, en el modo de preocupación y en el modo del miedo. And how we can get out of it. Y lo más importante es cómo podemos salir de estas emociones. So I'm going to start with a kind of silly example. Y voy a comenzar con un ejemplo un poquitito tonto. So I want you all to remember back when you were teenagers. Y quiero que se recuerden tiempo atrás cuando eran apenas unos adolescentes. Do you remember how terrifying or upsetting it was when you got a zit or a pimple on your face? ¿Se recuerdan aquella enorme preocupación cuando veían aparecer un barrito en su cara? It was the end of the world, Era el fin del mundo, particularly if you were going to a dance or on a date or something. especialmente si ese día tenías una fiesta. And it created a great deal of stress, how to cover it up, how to, think, are people looking at me? Y creaba en tu mundo un estrés increíble con toda esa necesidad de cubrirte ese barrito, ¿verdad? Para que nadie se diera cuenta. So what actually created the stress? Y entonces, ¿qué es lo que creó el estrés? It wasn't the pimple. ¿Fue el barrito? If you had one today, would you be terribly, terribly, terribly upset? Y si ahora, con la edad que tienes, se te apareciera un barrito en tu cara, ¿eso te causaría muchísimo estrés? ¿Verdad que no? No. No. No, it was that it was two things, is that we made it significant, and that's really important, what we make significant. Era una de las dos cosas. Lo primero es que lo volvimos significativo y cuando nosotros hacemos un hecho súper significativo, eso es muy importante. And it was that it was part of a belief system based on what we had decided other people would think and what their values were. Y lo segundo es que formaba parte de un cuerpo de creencias de lo que nosotros ya habíamos decidido que las personas iban a pensar cuando nos vieran con este barrito en este ejemplo. And that's a lot of what's happening now with the pandemic. Y eso es mucho de lo que está sucediendo en este momento con la pandemia que estamos viviendo. Yeah. Now, I'm not trying to minimize the pandemic. Y de ninguna manera estoy tratando de minimizar el efecto de esta pandemia en el mundo. And my stat might be slightly off, but I believe it's infected less or right around 1% of the population. Creo que las estadísticas es que ha infectado aproximadamente el 1% de la población mundial. But for many people, it's become this huge monster that's going. Pero para muchas personas, esto se ha convertido en este monstruo enorme que está aquí para atacarlos y va a llegar hasta ellos. And one of the greatest creators of stress is this feeling that we're out of control. We can't control something. We can't control the pimple. We can't control COVID. Y una de las cosas que más estrés genera en nuestra vida es cuando tenemos la sensación de que no tenemos control sobre una circunstancia. Y así como no teníamos control sobre el barrito que nos salió en la cara, en este momento no tenemos control sobre este tema de la enfermedad y a quienes está contaminando. And part of the control issue is with something like this, when the government steps in, when the scientists step in, we lose our sense that we know what's true for us and we abdicate to these other people. Y lo que sucede cuando entidades como los gobiernos o los políticos o las entidades de salud están dirigiendo todo esto y están dándonos los lineamientos es que perdemos nuestra sensación de poder elegir para nosotros mismos y dejamos de estar conectados con nuestro propio saber. I'm not saying don't listen to the scientists, don't wear a mask, don't practice social distancing. Y no estoy diciendo que no sigan las reglas de ponerse una mascarilla o un tapaboca cuando salgan o de mantener el distanciamiento social. But three things. Pero son tres cosas.
One, examine your beliefs. Una es examina cuáles son tus creencias. Do you believe that all these people necessarily know what's true more than you know what's true? ¿Estás tú convencido que todas estas personas que están dirigiendo saben más que ti y que están realmente dando los lineamientos que funcionan? Two, put it in perspective. Dos, Okay. ponlos en perspectiva. Yeah, it's going to affect some people, and particularly if you're in the front lines like a doctor. But that doesn't mean you're doomed. El segundo es ponlo en perspectiva. Sabemos que va a afectar a un número de personas y especialmente es importante en el tema de los que están en las primeras líneas, ¿verdad? Como los doctores que tienen mayor prevalencia de infectarse, pero eso no quiere decir que estás totalmente perdido. And three, come back to or develop, if you don't have it, the awareness that you can handle whatever comes up. It may be stressful, it may be difficult, but you can handle it. You have the capacity. You're not an impotent being. Y retoma, o si no lo tienes todavía la habilidad, aprende a retomar esa sensación de autoconfianza en ti mismo. Tú puedes manejar todas estas situaciones, tú puedes lidiar con alguna situación que venga. Tú no eres un ser impotente y sin ninguna herramienta a tu favor. The most important thing when everybody is telling you what to do and we're the experts and all of that is to come back to yourself and to ask yourself, what can I do for me? What do I know that's true? What about what they're saying rings true for me? Y lo más importante es que regreses a tu centro y que empieces a cuestionar qué es lo que en realidad yo sé y qué herramientas tengo para manejarlo, qué es lo que es verdad para mi vida y si en serio estas personas que están dando estos lineamientos saben exactamente lo que están planteando. And that includes things like when Esther was talking about fear, you want to go, wait a minute, where did I get this pattern from? Is this actually true for me now? Y eso retoma la pregunta que hizo Esther donde hablaba del miedo, porque lo que necesitamos preguntarnos es, un momento, ¿de dónde viene ese miedo? ¿A quién se lo aprendí? Y en serio, realmente este miedo que tengo es algo que es relevante para mi vida en particular. Because we pick up so many things from our culture, our family, our church, or whatever it is, that really teasing out what's actually true for you is always important, and particularly important during this COVID pandemic. Porque nosotros aprendemos y captamos mucha información de miedo de nuestro alrededor y lo importante es cómo filtrar y realmente darse cuenta si esa información es relevante para tu vida o no. It's also important to acknowledge what is. Y también es importante reconocer simplemente qué es, o sea, qué es lo que está sucediendo. One of the things I found with my clients is that a lot of the anxiety and the stress is actually not coming from a fear of the virus so much as it's coming from a fear of what's to come. Their whole lives have been upended and changed, and they have a sense that it's never going to be the same again. And you know what? They're right. Y una de las cosas que yo he podido observar con mis clientes es que no solo es el miedo que tienen de enfermarse, sino también el temor de cómo sus vidas han sido transformadas, cambiadas, trastornadas en todos los aspectos y el temor de que ya no saben qué tipo de vida van a tener después, que ya la vida no regresará a ser como antes. ¿Y sabes qué? Esto es verdad, la vida no regresará a ser como antes. So here's the thing. Most of us don't like change. That's just a fact of human nature. Y lo que sucede es que la mayoría de nosotros somos resistentes al cambio, no nos gusta el cambio. So one of the things to do is to ask yourself, am I going into holding on and fear of help, I don't know what it's going to be, or am I going into asking questions? Wow, I wonder what I could create now. I wonder how this is going to be. Y podemos tener dos elecciones. Podemos tratar de aferrarnos al pasado, aquel mundo que fue que ya no lo es, y tratar de sostenerse en ese mundo que ya no existe, o comenzar a desarrollar el hábito de hacer preguntas y de decir, wow, ¿qué está sucediendo en este momento? ¿Qué elecciones puedo tener? ¿Cómo puedo crear mi mundo ahora de una manera diferente en base a las preguntas?
I know there's been a lot of tragedy with the pandemic, with people losing their jobs and people getting sick and dying, and it's easy to focus on that. Yo sé que ha habido mucha tragedia con la pandemia, muchas personas perdiendo sus trabajos, su dinero y muchas personas enfermando y muriendo. Y es muy fácil enfocarse solo en esta parte negativa. But what turned your focus 100 degrees to, okay, what's going on right now? What could I create? What joy could I bring? I know that sounds crazy of you to ask that. What could I contribute to my life in the world right now? Pero en cambio puedes girar tu punto de vista y comenzar a preguntar, ¿qué puedo crear en estos momentos? ¿Con qué puedo tener alegría y gozo en estos momentos, aunque parezca que es una contradicción y no es posible? ¿Y qué puedo elegir crear a partir de este momento? Can I just have 1 minute? I need to open the door because the internet is a little bit unstable. Me voy a levantar un segundo. Sorry, I was getting an unstable signal. Perdón, tenía una señal inestable y necesitaba abrir ahí. Wow. No, we're grateful. We're grateful. So I've talked in big generalities because I wanted to introduce some concepts, but what I most like is to work with people, answer their questions, see what specifically is going on. So please, I'm very open to questions. Y ahora que ya les di una breve, así como relato de lo que son mis puntos de vista de este tema, lo que más me interesa es poder tener preguntas de ustedes. Me encanta que participen, así que por favor, abran sus micrófonos, escriban sus preguntas. ¿Qué quieren saber? Hola. 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 Yo tengo una pregunta hablando un poco del miedo que estaba diciendo Esther. I have a question in regards to the same feeling of fear that Esther was mentioning. ¿Cuál es la manera más eficaz para poder salir del miedo el miedo a perder, pero no a perder, pero es como abstracto? The fear basically is the fear of losing. It's this abstract feeling of fear of loss, not necessarily death or the sickness, but the abstract feeling of losing. What's the most efficient way to get out of that? Well, life, I mean, this is going to sound abstract. Esta respuesta les va a sonar un poquito abstracta acerca de la vida. But life itself is about loss and gain. La vida misma se trata de perder y ganar. As a child, we lose our toys, we lose our early friendships, we lose our inability to just lie there and scream and get whatever we want. Cuando éramos niños, lo primero que perdimos fue nuestros juguetes, ¿verdad? Nuestros amigos de infancia e inclusive desde bebés perdimos la habilidad de simplemente estar ahí acostaditos recibiendo y que nos alimentaran. But we gain new toys and new friends, and we go to school and we get to grow and we get to find new things. Y a la par que perdimos estas cosas, también ganamos, porque ganamos nuevos juguetes, ganamos nuevas oportunidades de escuelas más grandes, nuevos amigos, nuevas experiencias que pudimos experimentar a medida que íbamos creciendo. And we think this ends when we become adults, but this is the pattern of life. Y nosotros creemos que esto se rompe cuando ya somos adultos, pero no es así. Este patrón de perder y ganar es algo que se sigue sosteniendo en nuestra vida adulta.
because life is always about change. Porque la vida siempre se trata acerca del cambio. You're going to change your jobs, you're going to change where you live, you're going to change your partners, maybe you're going to change your family because you have children, you're going to change because they grow up. It's always about change. Y el cambio se va a dar en todas las esferas. Vas a cambiar en tus amistades, vas a cambiar en tu trabajo, a lo mejor vas a cambiar de pareja. Siempre va a haber cambio, cambio y cambio. Este es el tema que siempre se va a mantener, el cambio. So I always tell my clients, learn to be comfortable with being uncomfortable and change. Y yo una de las cosas que siempre les digo a mis clientes es que aprendan a sentirse cómodo con lo incómodo que puede ser el cambio. Lo voy a repetir, I will say that again. Aprendan a sentirse cómodos con lo incómodo que se siente el cambio. And we can look back and go, oh no, I don't want to lose everything I had when I was 3 years old. Y podemos decir, wow, yo no quiero perder aquello que tenía cuando tenía 3 años de edad. O no quiero perder aquello que tenía cuando tenía 30 años de edad. Or we can look forward and go, wow, I wonder what's going to come now. This is so cool. O podemos tomar otra actitud y decir, wow, qué maravilloso. Me pregunto, ¿qué viene después? ¿Qué más podemos hacer? Does that help? ¿Te ayuda eso, Marianela? Sí. Yes. Muchísimo, gracias. Tons. Thank you. Me da mucha inspiración. It really inspired me. Thank you. Good. Muy We're bien. always choosing. Do we look forward or do we look back? Do we have expectations of great things or do we look, oh no? Siempre estamos cambiando. O elegimos ver hacia atrás a lo que hemos perdido o elegimos ver hacia el frente, hacia lo que podemos crear o decidimos que tenemos grandes expectativas de algo maravilloso que va a pasar o elegimos tener una expectativa de algo tremendo que va a pasar. Esa es nuestra elección. Yeah. There's a question written in the chat. May I read it? Yes, please. It says, I would like to know the fear that is caused by the situation that we're living right now. How can we avoid that takes us into depression? How do we avoid fear causing depression? What is the actual fear? What are you afraid of? Y para quien hizo la pregunta del miedo, ¿cuál es el miedo principal que está generando la depresión? ¿Miedo a qué en concreto? ¿Pueden poner en el chat o quieren quitarse el mute de su micrófono? Miedo a algo específico que para poder que ella pueda expandirse en el tema del miedo. Sí, ¿puedo? ¿Sí? Puedo. Yes, yes. Sí, con respecto al virus. En ocasiones he descubierto que tengo miedo al virus porque no puedo ver a dónde está. A diferencia de otro tipo de miedo que son tangibles. No lo puedo ver, entonces me da miedo. Y la otra cosa que me da miedo del virus es cómo va a reaccionar mi cuerpo. Okay, the concrete fear. Si el virus llega The concrete fear is about the virus, and since in an invisible microorganism, she cannot see the virus, so that not seeing it makes her fear it even more. And fears of being contaminated with the virus and not knowing how her particular body will respond if she gets infected. Okay, so what's the worst case scenario? ¿Y cuál sería el peor caso que le podría ocurrir con esta situación? Y el peor sería que me llegara el virus. The worst case would be that she gets the virus, pero el peor. Pues que termine,
que vaya a parar a un hospital colapsado donde no me puedan atender. O The sea, en worst, ese momento no quisiera estar en el hospital. her worst fear or her worst scenario would be that she gets contaminated with the virus, becomes a severe case, and has to be taken to a hospital that is completely overloaded and would not be able, the doctors, to take good care of her in, you know, the present situations of the hospitals. So it is Ujú. actually, is it a fear of death? What's the real fear? ¿Cuál es el miedo Is it a fear- real? ¿Es acaso el miedo a morir? No el miedo a morir, sino que estar en un hospital donde no me van a atender por estar colapsado, por estar lleno de muchos casos. Not mucha really gente. fear of dying as, you know, per se dying, but the fear of being taken to a hospital where she will not be administered good medical care because the hospitals are overloaded. I don't get it. So what? Dice que no entiende, o sea, que cuál es, What does it El mean miedo. to get good medical care? El miedo es tener esos síntomas, la falta de respiración, o she's sea, esa afraid sensación of de no not poder being able respirar. to breathe. Okay. Ujú. So one of the things is you are doing what we call living in the wreckage of the future. Dice Marilyn que lo que está haciendo con ese ejemplo es vivir en la, digamos, en el naufragio que va a ocurrir en el futuro. Now, has this happened? Y la pregunta es, ¿ya pasó ese naufragio? ¿Ya pasó eso? No entiendo. Ajá. No ha pasado, no me ha All right, so pasado now I eso. want you to imagine that you get, you're home and you're asleep and there's an earthquake Quiero and you que wake ahora, up and there's an earthquake and all of a sudden there's a crack in the ground and you're about to fall into it. quiero que ahora se imagine que está en su casa, que está dormida Ujú. y que de repente empieza un terremoto masivo a donde todas las paredes y las cosas empiezan a caer encima de usted. Okay? Sí. Okay, now I want you to imagine that there's torrential rains and your whole house is flooded. Y también quiero que ahora te imagines que hay un diluvio, que hay un huracán y que hay lluvias intensas que están cayendo sobre la casa y la casa se empieza a destruir e inundar. Now, how does that feel? ¿Cómo se siente eso? No siento. No me causa miedo porque como no es la realidad I en don't este fear it. momento. It doesn't cause me any fear because it's not the reality. Well, the other is not the reality either. It has not happened. It's in your imagination. Pero también lo otro que usted tiene miedo no es una realidad porque aún no ha pasado, solamente existe desde su imaginación. See, we take situations and we imbue them with all of this horrible stuff based on what we're getting from everybody around us. Lo que sucede es que nosotros agarramos estas situaciones y le metemos muchísima descripción y muchísimo detalle en base a lo que hemos escuchado o visto de las noticias a nuestro alrededor, de cosas que aún no han pasado. And the real question is, fear is in your imagination that you make real with what you've decided is true out there. El miedo es una construcción de su imaginación que solo la vuelve real porque usted ha decidido que es una realidad para usted. And the real question is, am I going to feed this fear of my imagination and spend my life like this? Or am I going to be present with where I am now and know that whatever comes up, I'll handle it? Tengo dos elecciones, o voy a vivir en este miedo de aquello que yo he creado y que estoy volviendo real en mi mundo, o voy a empezar a confiar en aquello que yo puedo lidiar y si cuando aquella cosa suceda, sé que voy a tener todas las herramientas para manejarlo.
I mean, suppose it even happened and you got to a hospital. What if you were in a crowded hall and you made everybody laugh and you made a good friend and you helped somebody else out? ¿Qué And tal in si the end, you were a huge ¿Qué tal si te contribution to the enfermas? world. ¿Qué tal si te enfermas como el escenario que planteas y tienes que ingresarte al hospital y aunque estés ahí en el servicio de hospitalizada, puedes con tu presencia platicar con otras personas y ayudar a otras personas y al final esta experiencia de la que sales bien librada es algo que te permite ayudar a algunas otras personas en ese momento imaginario. So all I'm saying is we really create our own fear and we imagine the worst, and that basically prevents us from being happy and being present, and that's why it's an addiction. Lo que quiero decir es que todo esto que estás temiendo es algo que has construido con tu imaginación y es algo tan vívido que está desencadenando una cantidad de estímulos en tu cuerpo que se vuelve tan fuerte como una elección. Pero es lo que tú has elegido creer que es verdad y no está pasando en este momento. Por eso se llama And adicción. the thing about addictions is we want to believe there's no choice, but there's always a choice. Lo que sucede con las adicciones es que creemos que no tenemos ninguna elección, pero en realidad sí tenemos, siempre tenemos elección. In the case of fear, am I going to focus on my fantasy disaster? Y en el caso del miedo, ¿me voy a enfocar en seguir alimentando esta fantasía que he creado con el peor escenario posible que tiene un final desastroso? And feel hopeless and No. out of control? ¿Y me va a hacer sentir que No. no tengo ninguna esperanza y que no tengo ningún control? Or am I going to be present with my life now and see what I can contribute to myself and others? ¿O voy a elegir estar presente en mi vida, en el momento actual que estoy, y empezar a preguntar qué puedo hacer en este momento y cómo puedo contribuir a mi propia vida y a la vida de los demás? Am I going to make everybody's dire predictions and fears more real than what I know to be true for myself? ¿Y acaso voy a hacer que las predicciones de los demás o lo que las otras personas están diciendo sean una realidad más real que lo que yo sé de verdad con mi cuerpo? And there's a great tool in Access Consciousness called Who Does This Belong To? Y hay una herramienta que quiero compartir con ustedes de Access Consciousness que es maravillosa y se llama ¿A quién le pertenece esto? See, we're all psychic, which doesn't mean we're reading tea leaves. It means we pick up what everybody else is thinking and feeling. Esto se basa en que todos nosotros somos psíquicos y eso no quiere decir que estemos leyendo la tacita de café, sino que lo que quiere decir es que nosotros tenemos la capacidad de percibir los pensamientos y sentimientos y lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo sentimos como nuestros en nuestro cuerpo. Right now, the U.S. Didn't hear you. Sorry, I didn't hear you. Does she want to say something? No, I couldn't hear you. Can you repeat the last part? Yeah. So right now, the U.S. is going crazy with the virus. Ahora en Estados Unidos es una locura con el virus Everybody's like, ah! y todo el mundo está entrando en pánico. Yes, panico. So every once in a while, I'm like, oh my gosh, oh my gosh. Y de repente yo lo puedo sentir en mi cuerpo esta sensación de, ¡ah! ¡Ay! Así, Dios mío. Who does that belong to? Y entonces me enfoco en mí misma y me hago la pregunta, ¿a quién le pertenece eso? Oh, it's not mine. It's everybody else who's panicking. I'm not actually panicking. Y puedo reconocer cuando hago la pregunta que en realidad eso no es mío. Estoy sintiendo, percibiendo el pánico de todo alrededor y yo no estoy sintiendo ese miedo. It can feel very strange to be the one person who's not panicking and who's happy and who's going on with life, but actually it's just a choice.
Y puede sentirse muy raro que tú seas la única persona que está experimentando bienestar y que está en armonía y que está en gozo, mientras toda la gente a tu alrededor está experimentando pánico. Pero simplemente es una elección que es posible que cada uno la tome. People are making, just like the pimple, they're making what everybody else thinks and says significant, rather than going, you know what, I'm okay. I'm going to be aware. I'm not going to be stupid, but I'm fine right now. Y es como en el ejemplo anterior, lo que estamos haciendo es hacer esto demasiado significativo y no estoy diciendo no cuidarse, sino tomar todas las medidas de precaución, pero confiar en aquello que tú tienes conciencia y de cómo está tu cuerpo. There's, We think that, go ahead. No, go ahead, please, sir. no, there were like tons of other questions, but just wanted you to be aware that there's like 7 or 10 more questions alongside. Well, I don't know if we'll get to them all, but let's have some more questions. Another question, well, it's always along the side of the pandemic. It's the fear, it's based on fear. The fear that the whole country will not be able to pull through after this economical debacle and, you know, lots of death and financially struggling. Maybe you can tie them together. I will say the other question. Yes. The other question is fear to get contaminated with COVID and to be contagious to our family members and to not be able to travel because of the same situation. And that this pandemic will change our whole lives, for that we won't be able to continue with the... Will change our whole lives. That Eso is sí true. es cierto, que la pandemia va a cambiar nuestras vidas por completo. Fear to be abandoned, fear to be contaminated and die by myself, because the situation is that when people have COVID, they're not allowed to have any family members present, and afraid to lose people that they love because irresponsible people are not taking good care of themselves with masks, and fear that the kids will not be able to go out to play outside because of the obligatory quarantine. So in general, there's fear to be contaminated, to die alone in a hospital, to die suffocated, to lose family members, to lose the financial stability, to not be able to go through with plans as life family plans. Le hago un resumen de todas las preguntas que están en el chat, que básicamente son miedo a contaminarse, a enfermarse, a morir sofocado, a morir solo en un hospital, al cambio del estilo de vida, a no poder viajar ni salir, a que los niños no pueden jugar fuera de las casas, y el miedo a enfrentarse a una época de muchos cambios. So it's basically the whole thing about fear of sickness, death, and massive change. Yeah, it's actually just what you said. It's fear of massive change. Dice Marilyn que lo que en realidad estamos mostrando con nuestras preguntas e inquietudes es que lo que tenemos miedo es al cambio de una manera intensa. And all I can say is, okay, so if you're in the water, if you fall into a river. Voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, te caes en un río y caes en el agua. And you start fighting it. Y tú comienzas a entrar en resistencia de esta agua. You're probably going to drown. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente te vas a acabar ahogando. Which may be a good thing or a bad thing, I don't know. Lo cual puede ser algo bueno o algo malo, no sé. If you just go with the flow, you have the possibility of making changes. Pero en cambio, si tú te dejas llevar por el flujo del agua, vas a poder tener la posibilidad de adaptarte a la forma que las aguas te están llevando. And you probably won't drown. Y probablemente no te vas a ahogar. Which may be a good thing or a bad thing. Lo cual puede ser algo bueno o algo malo. And with all of this, none of us can control what's going to happen on the big picture. Y lo que quiero decirles es que hablando de todo esto, ninguno de nosotros es capaz de cambiar algo en este mundo global, o sea, esta foto global de lo que está sucediendo. If you want to be happy, give it up. Y si quieres vivir con felicidad, debes de aprender a soltarlo. The truth is, all the security that we thought we had was actually an illusion.
Y la verdad es que toda la seguridad que nosotros creíamos que teníamos en nuestra vida es simplemente una ilusión. You weren't in control anyway, you just didn't know it. No estabas en control de tu vida, simplemente creías que estabas en control, pero no lo estabas. To me, it's all about, okay, the world is pretty crazy now, and it may be getting crazier. What can I be and do to live right this moment? Y lo que yo he aprendido es que el mundo en este momento está muy loco y probablemente se va a convertir en un ambiente todavía de más locura, pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo yo vivir y qué puedo yo hacer para vivir presente en mi vida actual, en mi momento presente? I don't really like a lot of what AA does. No me gusta mucho el enfoque que tienen los grupos de recuperación como Alcohólicos Anónimos, But I do like that serenity prayer. pero sí me encanta la oración de la serenidad. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Y esta oración lo que dice es lo siguiente: Dios, te pido que me des la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, que me des el valor para cambiar aquellas cosas que puedo y que me des la sabiduría para saber reconocer la diferencia. So it's always about it. Every day, asking yourself, what can I change here? And usually it's your point of view, it's your belief systems. Y realmente lo que les recomiendo es que día a día vayan haciendo este ejercicio, que a cada situación cuestionen qué puedo hacer y qué puedo cambiar en esta situación. Y lo que generalmente va a surgir en sus vidas es que lo que deben de cambiar es su propio punto de vista al respecto. And what can't I change? Y también preguntarse, ¿qué es lo que yo no puedo cambiar? And let that go. Y eso que no puedes cambiar, suéltalo. There are always people who do well in crisis. Y a través de la historia hemos visto que siempre existen personas que prosperan y les va muy bien en épocas de crisis. And there are always people who don't go, oh no, it's terrible, whatever it is. Y aquellas personas que les va mal usualmente son aquellas personas que entran en esta situación así de drama y ya no piensan qué es lo que quieren hacer. There are people who go, okay, this is happening. What can I change? What can't I change? And how can I make the best of this? Y a los que usualmente les va bien son aquellos que serenamente se sientan y preguntan, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo elegir cambiar acá? ¿Cómo puedo usar esta situación para mi ventaja y ponerse manos a la obra a cambiarla? So my grandmother was in the middle, my mother grew up and my grandmother was in the middle of the Depression of the 30s in America. En mi caso particular, mi abuelita creció en los años 30 en medio de la depresión, de la enorme depresión que ocurrió en Estados Unidos. Now they were lucky, they had a house. It was a very modest house, but they had a house with a little yard. Ellos tuvieron suerte porque tenían una casa pequeñita, era una casa modesta, pero tenía un jardín. So they raised vegetables, they raised chickens, they tried to give food to people who didn't have any who came by, and they tried to have fun. They'd play cards. They didn't have any money, but they did whatever that they'd sing, they'd go to church. They did whatever they could to create a greater situation with what they had. Y en mi familia, mi abuelita eligieron en familia hacer todo lo que se requería para sobrevivir. Sembraron vegetales en su jardín, hicieron comida y compartieron con las personas que tenían cerca. Decidieron compartir ese tiempo jugando cartas, haciendo pláticas familiares, divirtiéndose como podían, porque no tenían nada de dinero, pero sí eligieron pasarla lo mejor que podían bajo las circunstancias que estaban viviendo. Yeah, and I'm not saying that you're not going to feel the fear. It's that you just go, okay, that's there. Who does that belong to? And what else could I do that would be good? Y no estoy diciendo que no vas a sentir el miedo, porque sí lo vas a sentir y cuando lo sientas, lo primero que recomiendo es que reconozcas a quién le pertenece esto, reconocer que mucho es lo que estás absorbiendo de los demás, lo sueltas y entonces te haces la pregunta, ¿qué más puedo elegir hacer en este momento? And as important as family can be, get back to yourself. Get back to knowing that you're good, you're okay.
Y tan importante como la familia puede ser, yo lo que te recomiendo es que uses estos momentos para centrarte y enfocarte en ti misma. Reconocer que tienes una gran fortaleza, reconocer que tú tienes mucho poder a tu favor, que tienes muchas herramientas y reconocerte. And allow yourself to have happiness and joy. Y permítete a ti misma disfrutar de la felicidad y del gozo de estar viva. That sounds crazy, but it actually will create a different reality for you and the people around you. Y puede sonar loco lo que te estoy diciendo, pero sí, en realidad te va a permitir crear una realidad diferente para ti y para las personas que te rodean. You're not being disloyal to the severity by being happy. Y no te sientas que estás siendo desleal al sentirte feliz en medio de esta situación grave que está ocurriendo. And you don't need to join in to everybody else's despair. You really don't. Pero tampoco es necesario que te hundas a la par de todo el mundo en este sentimiento de desesperanza y de frustración y de pérdida. So much of this comes down to choice, which we're not told that we actually have. Y mucho de lo que yo les estoy hablando se reduce a la palabra súper importante que es elección. Y a la mayoría de nosotros nunca se nos enseñó que teníamos elección. One of the things that Right Recovery for You is all about is really helping people recognize more about who they actually are and what choices they have in the face of what everybody else is telling them they need to be and feel and do and believe. Y de lo que se trata esta disciplina de la recuperación correcta para ti es de reconocer que tú tienes elección. Tú puedes elegir qué actividad o cómo sentirte y no guiarte por todo lo que el mundo entero te está diciendo que debes hacer o sentir o qué comportamiento debes de elegir. You may not be able to control a lot of things, but you're far more potent in controlling your own life than you think you are. A lo mejor no vas a poder controlar muchas cosas a tu alrededor, pero una de las cosas que debes reconocer es que eres mucho más poderoso y tienes mucho más capacidad de centrarte y controlar lo que tú eliges sentir. It's just that willingness to be the different that you are, to be happy, to choose, to know that you can create whatever scenario you like, and you don't have to live in this fantasy of the wreckage of the future. Y es reconocer que puedes enfocarte en crear lo que tú elijas crear con tu pensamiento y tu energía y no es necesario que vivas en un futuro que estás creando con un escenario de naufragio que aún no ha ocurrido. Once again, I feel like I've talked more on just Dice que siente que ha hablado ella mucho más de lo que han hablado ustedes. Well, I think that one of the things that really stands out from what you said is that we can choose to change the way we feel in spite of everything going on around us. Yes, exactly. Para mí el resumen de lo que ella acaba de plantear es que nosotros podemos conscientemente elegir cambiar la forma en que nosotros sentimos independientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. So could you give us one tool that you think might help most people to really see that how we think and how we perceive ourselves can be chosen? I mean, in spite of, having a, I don't know, world famine around us. One tool. Le pedí una herramienta que nos ayudara a poder cambiar esa sensación de desesperación y falta de control, a poder cambiar nuestro centro, nuestro pensamiento y elegir para nosotros un sentimiento diferente. Okay. There was a movie called Tomorrowland, which I'm going to rewatch. I haven't watched, but Dice que hay una película que ella recomienda que se llama Tomorrowland, El Mundo del Mañana. But basically it talked about we each have two wolves. Y dice básicamente que nosotros tenemos como dos lobos que están sentados a la par de nosotros. Every day, every moment we choose. Y que cada día, en cada momento de nuestra vida, nosotros estamos tomando la elección. Am I going to choose to feed the wolf of despair and disaster? Voy a elegir alimentar el lobo de la desesperación, del miedo y del desastre.
Or am I going to choose to feed the wolf of possibility and change and joy? ¿O acaso voy a elegir alimentar el lobo de la posibilidad, del cambio y del gozo? We actually have choice over our thoughts. We think our thoughts run us, but they don't. Y lo que se trata de reconocer es que tenemos elección de los pensamientos que tenemos. Nosotros creemos que se nos vienen, pero realmente tenemos elección de aquello en lo que estamos pensando. When I hear all of that, oh, it's going to be terrible, when I'm picking up everybody's thoughts about the pandemic, Pero cuando yo me pongo a escuchar todo lo que la gente está diciendo de que el mundo va a ser terrible, de todas estas malas noticias de la pandemia y las hago mías, I'm like, I'm not feeding that. ya no voy a seguir alimentando estos pensamientos. I ask questions, which is asking real questions is always helpful. Y lo que yo hago es que empiezo a hacer preguntas, pero preguntas reales acerca de la situación. Y esto ayuda mucho. Like, what's right about me and what's right about today that I'm not acknowledging? Y una de las preguntas que me hago es, ¿qué hay de correcto en mí? ¿Qué hay de correcto o qué hay de bueno en esta situación a mi alrededor que todavía no lo he reconocido? What would be fun today? What can I contribute to myself and others to make something greater? Otra pregunta es, ¿con qué acción puedo divertirme ahora? ¿Y qué elección puedo tomar que me permita ser una contribución para mi propia vida y también para la vida de los demás a mi alrededor? Your point of view creates your reality. So whatever you're saying and believing is going to create an energy that's going to create some of the events in your life. Y reconocemos que nuestro punto de vista es lo que está creando nuestra realidad y en lo que tú te enfocas con tu punto de vista, eso va a generar una energía de acuerdo a tu punto de vista que va a colaborar a que lo que se te presente en tu vida tenga esa misma energía de tu punto de vista. So here's a little story. Así que les contaré una pequeña historia. So a woman was moving to a new part of the country, a new town she knew nothing about. Estaba esta señora que se estaba mudando a una parte de Estados Unidos que no conocía ella. And she said to a local, what are the people here like? Y le preguntó a una persona que vivía en la ciudad, oye, ¿cómo son las personas que viven aquí? And he said, what were the people like where you came from? Y le dijo, ¿y cómo eran las personas de donde tú venías? And she said, well, they were kind of nasty and gossipy, and I don't think anybody liked me, and it really wasn't nice. Y le dijo, no, la gente de donde yo venía eran unos pesados, juzgones, conflictivos. Yo creo que yo no le caía bien a ninguna de las personas ahí de donde yo vengo. And he said, that's what the people here are like. Y le dijo, eso es lo mismo que vas a encontrar aquí. And another woman was moving in, and she said, what are the people here like? Y había otra mujer que también se estaba mudando a esa ciudad y le preguntó, ¿cómo son las personas aquí en esta ciudad? And he said, well, what were they like where you came from? Y él también le preguntó, cuéntame, ¿cómo eran las personas de donde tú vienes? And she was like, oh, I was so sorry to leave. They were friendly and fun and kind, and I was really very happy with everyone, and I had lots of friends. Y le dijo, ay, yo no me quería ir de donde vengo porque realmente mi gente era maravillosa, eran amables, nos la pasábamos súper bien, tenía un grupo de amigos fantástico. And he said, that's what the people here are like. Y él le dijo, así es como van a ser las personas aquí. Yeah, it's all up here. Todo está acá en nuestra mente, en lo que nosotros pensamos. And it's a choice. Y es una elección. ¡Wow! I don't know what else to say after that, really. Dice que ya no sabe qué más decir después de todo eso que ha estado platicando con nosotros. We have a few more questions, but in honor of your time, I think, I don't know, we have received so much from this talk with you. Le digo que hay algunas preguntas más, pero en honor al tiempo, preguntan, question, when are your classes? Yes, the classes start, there's one Friday evening just for a couple of hours, and then Saturday and Sunday. And we're going to just do a lot of stuff. I'm really excited about it. Ok, dice que ella tiene unas clases que comienzan este viernes en la noche, sábado y domingo todo el día, en la cual vamos a explorar de una manera muy profunda todo este tema y ella tiene muchas actividades con las que vamos a poder gozarnos también de nosotros mismos.
I would love to invite you all to participate. You can come just to the intro on Friday and make up your mind if you want to do Saturday and Sunday, but we're going to do a lot of empowering and exploring, and my whole target is to assist people in really coming into their true power, who they are, letting go of belief systems that don't work for them. Y también pueden participar únicamente el viernes, que sería la clase de introducción. Es una clase de 2 horas en la que ella va a compartir con nosotros muchas herramientas dirigidas sobre todo a empoderarnos, a que aprendamos a reconocer cuál es nuestro verdadero valor y cuántas herramientas ya conocemos y cómo usarlas para cambiar lo que nosotros creemos y construimos en nuestras vidas. So how can we let people know how to sign up or ask questions or? Para poder dar la información de los enlaces para la inscripción sería conmigo. Acá en el chat estoy poniendo mi correo para los que estén interesados en participar en la clase de introducción. Ahí estoy poniendo el correo en el chat. También me pueden contactar a mi celular para los que son, ¿qué hice? Para los que son de otro país, mi celular lo estoy poniendo ahí en el chat para que puedan escribirme por WhatsApp. También pueden, ahí están los enlaces, Fede, muchas gracias. I was putting the information in the chat. Thank you so much. Así que los esperamos. Realmente, I just want to share a little bit of my personal experience with what we've been doing with you. Yes. Compartirles es que durante las últimas 6 o 7 semanas hemos estado haciendo con Marilyn una exploración del libro que ella escribió que se llama La recuperación correcta para ti, y realmente me ha dado muchísimas tomas de conciencia del tema de las adicciones a cosas que uno cree que no está adicto, ¿verdad? Es decir, adicto a que lo critiquen, adicto a perder el tiempo, adicto al uso del teléfono, adicto a preocuparse. Hay muchísimas adicciones no reconocidas y como dice Marilyn en sus clases de una manera gentil y práctica, la adicción es todo aquello que nosotros usamos para no estar presentes en nuestras vidas y no crear la vida que en realidad deseamos y nos merecemos. I'm just making a brief comment, well maybe not so brief, about how much insight you have taught me about unrecognized addictions and all the excuses we take to not really be present in our lives and to not create what we really and truly desire and deserve for ourselves. Yes, deserve is a really big word, because inside of each one of you is an incredible gift that has often gotten squashed down by family, culture, religion, education. And my whole thing about Right Recovery for You is let's get all that out. Let's expose the gift. Y dice que la palabra merecer es una palabra que ella quiere resaltar, porque esa es una característica que no se nos ha enseñado, a reconocer todo aquello que merecemos tener en nuestras vidas, porque en toda nuestra infancia y en nuestra crianza, generalmente se nos ha enfocado en apacharnos, o sea, en hacernos pequeños, en limitarnos, en obligarnos a funcionar desde el juicio y desde los patrones establecidos de la sociedad y la religión y la cultura. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo, agradecerle algo a Marilyn? They're speechless. Ya nos dejó sin palabras, Marilyn. Bueno, aquí there's a lot of comments in the chat saying thank you, Marilyn. Thank you for your wonderful insight. Thank you for what we've learned today. How do we get contact information for the class? I will contact people through the chat and through their emails. And hopefully we will see them on Friday. Yes, hopefully I will see you all on Friday. Thank you all so much. Dice Marilyn que espera poder encontrárselos en la clase de introducción el viernes y les agradece también el tiempo que han estado acá y por sus preguntas y gracias a todos ustedes por estar acá y deseosos de cambiar sus vidas de una manera que construya más para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Thank you. Gracias a todos. Chao. Gracias, muchísimas gracias. Nos han ayudado Muchas infinitamente. Gracias. Ay,
They're all saying thank you. Gracias a ustedes por participar. Gracias, gracias. Muy bonita la. Gracias. Con mucho cariño. Maravillosa.